¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar. En este caso os vamos a hablar sobre Google Tag Manager y en concreto sobre los peligros que puede tener o derivarse de trabajar con una herramienta, con un gestor de etiquetas, ¿no? La verdad que es una cuestión que nos llega muchas veces por parte de los departamentos de sistemas cuando planteamos un proyecto de medición o de marketing en el cual queremos utilizar una estrategia sobre Google Tag Manager. Entonces, bueno, hemos decidido preparar un pequeño webinar en el cual os expliquemos pues un poco cuáles son los riesgos de utilizar Google Tag Manager en vuestros desarrollos y también cuáles son las buenas prácticas que tenéis que seguir para intentar minimizar, paliar o simplemente no tener ningún riesgo en vuestros desarrollos. Y como siempre me vais a permitir que empiece hablando de nuestro libro, Data Analytics, Mide y Vencerás, y en concreto un párrafo en el cual hablamos sobre el uso de los gestores de herramientas, ¿no? Y decíamos lo siguiente: trabajar con un gestor de herramientas es siempre más ecológico y respetuoso con el medio ambiente que no usarlo. Con esto queremos decir que evitaremos contaminar nuestro ecosistema online con códigos JavaScript que en muchas ocasiones con el paso del tiempo acaban generando residuos tóxicos que entrañan un grave riesgo para el rendimiento de nuestro negocio. Bueno, pues esto es verdad, ¿no? Es decir, Tag Manager nos ofrece muchas ventajas, pero bueno, también hay ciertos riesgos y ciertos inconvenientes que es importante que tengamos claros, ¿no?, antes de utilizar. Primero deberíamos empezar explicando qué es Google Tag Manager, ¿no? Porque muchas veces pensamos que Tag Manager realmente es una versión mejorada de Google Analytics y bueno, nada más lejos de la realidad. Realmente Google Tag Manager es el gestor de etiquetas de Google, no es el único ni es el primero, pero sí es el de Google, ¿no? Y permite de alguna manera realizar una gestión de etiquetas en nuestros activos digitales de una manera simple, fiable, integrada y sobre todo gratuita. Cuando hablamos de gestión de etiquetas deberíamos decir que es una etiqueta, ¿no? Realmente una etiqueta es, en esencia, no es más que un código JavaScript que de alguna manera vamos a insertar en nuestra web pues para integrarnos con herramientas de marketing y analítica digital principalmente, ¿no? Ese es el uso de Tag Manager, hacer una integración de nuestras páginas web con herramientas de marketing y analítica digital. Presenta algunas ventajas, por ejemplo, entre ellas podemos citar pues, la que abre las puertas a que los departamentos de marketing y analítica se vuelvan mayores de edad, se van a independizar de los departamentos de sistemas. Esto es algo que causa también ciertos resquemores, evidentemente. Que es una herramienta eficiente, que es ágil, que es rápida, que nos permite de alguna manera cuidar la limpieza del código que insertamos en nuestra web, que se integra de manera natural con Google, con los productos de Google, pero que también está abierta a third parties, que es una herramienta segura, aunque vamos a ver que hay ciertos puntos negros, es cierto, pero a efectos prácticos es una herramienta segura que ofrece diferentes mecanismos para garantizar la integridad y la privacidad y la seguridad de nuestras implementaciones. Y bueno, evidentemente que es una herramienta 100% gratuita, ¿no? Google Tag Manager funciona también con un código de seguimiento que vamos a un pedazo de código llamado contenedor que vamos a tener que copiar en todas las páginas de nuestra página, en todas las páginas de nuestra web o en todas las pantallas de nuestra app. El contenedor se identifica por un Container ID, es un numerito que empieza siempre por GTM, guión, lo que sea, y este código JavaScript, como hemos dicho, llamado contenedor, es el que permite que un administrador gestione la inserción de etiquetas desde una consola web, que realmente es Google Tag Manager, ¿no? Como veis entonces, este contenedor, una vez ubicado en todas las páginas, abre un canal de comunicación entre nuestros activos digitales, nuestra página web y la interfaz de Google Tag Manager.
Esto permite que sin necesidad de que tengamos que insertar ningún código en la página, sin necesidad de que seamos programadores, podamos hacer integraciones que requieren pues, bueno, conocimientos en principio de programación, y que de esta manera se hace de una manera un poco, digamos, transparente, porque no vamos a tener que hardcodear nada y nos vamos a limitar pues, bueno, con una interfaz súper sencilla a hacer pues, un sistema de prácticamente drag and drop. No es así, no es un drag and drop, pero bueno, sí son una serie de wizards, de interfaces en las cuales bueno, todo va a ser muy sencillo. Como os decía, bueno, esto es una de las gracias, ¿no? Por eso está tan de moda, ¿no? Porque independiza en cierta manera a los departamentos de marketing y analítica de los departamentos de sistema, y esto siempre es bueno, aunque muchas veces estos departamentos de sistemas, acostumbrados a tutelar en todo momento a cualquier implementación que se haga en la página web, pues surjan lógicos resquemores y lógicas dudas, ¿no? que bueno, en este webinar intentaremos resolver. Bueno, la primera pregunta que surge sobre este propio código del contenedor es si Google Tag Manager va a hacer que mi página web cargue más lenta. Vamos a ver, si tuviera que responder sí o no, tendría que decir que sí, que Google Tag Manager va a hacer que tu página web cargue más lenta. Pero es que realmente cualquier código JavaScript que incluyamos en una página web va a tener siempre un impacto con el performance de la página. Esto es indudable. Pero realmente los problemas de performance reales, que la página web cargue unos milisegundos más lentas, nadie lo va a percibir. No se van a derivar del código del contenedor en sí, sino que se van a derivar ya de lo que insertemos dentro del contenedor, ¿no? El código del contenedor de Tag Manager es asíncrono y extremadamente ligero. Ahora bien, dentro podemos incluir cualquier etiqueta, cualquier código JavaScript, y aquí es donde se pueden empezar a ver los problemas, ¿no? Hemos comentado que al igual que Google Analytics, el código de Google Tag Manager es un código asíncrono. Incluso los códigos asíncronos acaban teniendo un mínimo impacto en el rendimiento de la página web. Es decir, aunque no están bloqueando realmente el funcionamiento o la renderización de la página, siempre van a hacer o van a demandar ciertos recursos del sistema, y por tanto indefectiblemente van a hacer que la página web pues cargue un poco más lenta. Ya por ejemplo, si hablamos de códigos asíncronos como puede ser el de Google Analytics o el de Facebook o el de Twitter, pues bueno, estamos hablando de códigos muchas veces pesados, ¿no? Especialmente pesado puede ser, por ejemplo, el código de Facebook. Pues bueno, si comparamos Tag Manager, el código de seguimiento puro y duro del contenedor de Tag Manager, con otros códigos como el de Facebook, pues tendremos que decir que el impacto que va a tener performance de la página es absolutamente mínimo, ¿no? Además también es cierto que podemos de alguna manera hacer que las etiquetas que se incluyen dentro del contenedor se carguen posteriormente a que se haya cargado la página, ¿de acuerdo? Podemos hacer que esperen a que se cargue la página y con el evento, por ejemplo, Windows Load, pues bueno, terminen por cargarse posteriormente. Bueno, ya os digo, la respuesta evidentemente es que sí, que tiene un impacto, pero bueno, esto es muy relativo, ¿no? También es cierto que recientemente, y hemos hecho un webinar sobre ello, ha surgido los servidores de alguna manera, los contenedores de servidor de Google Tag Manager. Estos servidores de contenedor lo que nos permiten es minimizar la carga de librerías JavaScript, entre otras cosas, minimizar la carga de librerías JavaScript que el navegador tiene que gestionar o que cargar en la página. De esta manera podemos hacer un único envío de datos del payload al contenedor, y luego en el servidor ya derivar pues, cada uno de los parámetros a su endpoint correspondiente, con lo cual esto incluso puede mejorarse a nivel de performance, ¿no? Y lo cierto es que bueno, siempre debería existir un consenso dentro de la organización antes de incluir ningún código de seguimiento o funcionalidad desde Google Tag Manager, asumiendo que aunque cualquier código de seguimiento pueda afectar al performance de la página, es cierto,
también estamos añadiendo un gran beneficio a nuestra organización, que puede derivar lógicamente en una mejora de los datos de la facturación y del rendimiento de la empresa. Yo creo que siempre va a resultar una utopía intentar buscar el 100% de performance en nuestra página, y mi recomendación siempre es tener presente en primer lugar los requerimientos de la organización, y para intentar balancear y tener buscar esa virtud entre la eficiencia y los requerimientos de marketing y analítica. Ya os digo, volviendo un poco a la esencia de Google Tag Manager, pues bueno, aparte de este contenedor, de este código no es un código de seguimiento, sino es un código JavaScript que abre, digamos, este cordón umbilical entre nuestro activo digital e interfaz de Google Tag Manager, pues hay una serie de elementos básicos que vamos a utilizar para hacer nuestra estrategia de implementación dentro de la herramienta, como son las etiquetas, que son pedazos de código JavaScript que facilitan la integración con herramientas de marketing y analítica digital. Como os he dicho hace un rato, pues podemos encontrar tanto etiquetas de productos de Google, Google Analytics, Google Ads, etcétera, como también etiquetas propias de third parties, de terceros. Cada vez se incluyen además más herramientas de terceros. Por otro lado tenemos las variables. Las variables es un elemento de tipo nombre-valor que puede utilizarse tanto dentro de una etiqueta, de un activador, incluso dentro de otra variable, ¿no? Y luego tenemos los activadores, que son de alguna manera una serie de reglas que podemos definir para controlar la ejecución de las etiquetas dentro del contenedor, y para que se ejecuten o se pausen en función de diferentes criterios, ¿no? Estos son un poco los tres elementos básicos. Si nos centramos en las etiquetas de Google Tag Manager, pues vamos a encontrar un gran número de etiquetas, pero que se pueden a su vez agrupar en etiquetas de Google, productos de Google, etiquetas de third parties, herramientas de terceros, y etiqueta HTML personalizada. Y aquí voy a hacer una pausa, porque estas etiquetas HTML personalizadas junto con las variables JavaScript personalizadas son un poco el punto negro de Google Tag Manager a nivel de seguridad. Por un lado nos van a dar, son las etiquetas que mayor flexibilidad nos ofrecen, y las variables que mayor flexibilidad nos ofrecen, pero por otro lado también es cierto que nos permiten incluir código JavaScript, y el código JavaScript realmente, pues bueno, abre la puerta a que puedan pues generarse errores, insertarse malware, etcétera, ¿no? Y los departamentos de sistemas generalmente ponen su foco en este tipo de etiquetas y de variables. Lo vamos a comentar ahora, posteriormente, ¿no? Pero bueno, ya para hablar y para terminar un poco el funcionamiento de Google Tag Manager, pues una vez que hemos insertado nuestro contenedor, dentro del contenedor hemos trabajado con nuestras etiquetas, variables y activadores, lo que nos encontramos es que se va a publicar. ¿Y qué es publicar? Pues que todos estos cambios que hemos hecho van a ver la luz, van a ir a producción, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que se publica un contenedor se crea una nueva versión, y vamos a tener un sistema de control de versiones que nos va a permitir, en caso de ser necesario, comprobar o recuperar cualquier versión previa del contenedor, pues bueno, para conseguir solucionar cualquier incidencia que se haya podido poner de manifiesto en producción. Entonces, bueno, tras hablar de este funcionamiento básico de la herramienta, pues bueno, pues deberíamos empezar a plantear ya las primeras dudas, cuestiones, miedos de los departamentos de sistemas de la compañía al respecto de Google Tag Manager. Y la primera pregunta, una de ellas que me llega de manera recurrente es posible que nos inyecten, que nos metan en la página web malware a través de Google Tag Manager? Pues vamos a ver, aunque parezca una contradicción, la inyección de código JavaScript es la esencia del funcionamiento de Google Tag Manager. De hecho, es su único cometido. Y sin esta funcionalidad, Google Tag Manager no tendría ningún sentido. Lo cierto también es que la inyección de código es la base de la inserción de malware dentro de una página web, ¿no? Los hackers tienden a inyectar código malicioso dentro de una página HTML, pues con fines maliciosos, ¿no? Y con el ánimo de robarnos las contraseñas,
mandarnos a hacernos creer que estamos en la página web de un banco, robarnos información personal, etcétera, 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 suplantar las identidades, pues bueno, este tipo de cosas, ¿no? En este caso, si asociamos un poco a que Tag Manager sirve para esto y que la inserción de código puede ser potencialmente peligrosa, pues bueno, aquí es donde surgen las dudas, ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que se puede hacer inyección de código con fines totalmente lícitos y beneficiosos para nuestro negocio. Y este es el caso concreto de Google Tag Manager, ¿no? Que nos permite realmente incluir dentro del DOM de la página cualquier código de seguimiento sin necesidad de tener conocimientos técnicos y sin necesidad de hacer un despliegue real en producción, ¿no? Entonces, bueno, tenemos siempre que estar balanceando entre los beneficios y los riesgos de la herramienta. Bueno, y este es el kit de la cuestión, ¿no? Precisamente, pues, aunque Tag Manager permite en teoría ejecutar cualquier código JavaScript que se inserte en una etiqueta personalizada, pues bueno, Google Tag Manager también nos ofrece un sistema de seguridad que evita que el código JavaScript que se esté incluyendo dentro de una etiqueta, pues bueno, altere el correcto funcionamiento de una página web, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando se ha insertado malware desde Google Tag Manager, pues bueno, los usuarios no saben realmente que en sus contenedores hay etiquetas, ¿no? Etiquetas que contienen este malware y que están generando este problema, ¿no? En la página web, ¿no? Los efectos más habituales de un software malicioso, de un malware dentro de una página web, pues son redirecciones de URLs no deseadas, anuncios emergentes, resultados de búsqueda modificados, apariciones no deseadas en barras de herramienta, ralentización del ordenador, etcétera, ¿no? Los contenedores se analizan automáticamente. Tenéis que saber que todos los contenedores de Tag Manager se analizan automáticamente para descartar la presencia de cualquier tipo de malware. Si se detecta este tipo de software, se marca el contenedor afectado y Google Tag Manager no va a permitir que de alguna manera se redirija a ningún sitio web que esté identificado como malicioso, ¿no? La mejor manera de evitar incurrir en riesgos de poder insertar malware dentro de un contenedor es intentar utilizar siempre las etiquetas integradas en Google Tag Manager y utilizar solamente la etiqueta digamos, de HTML JavaScript personalizado cuando es estrictamente necesario. Además, nosotros tenéis que saber que podemos restringir la implementación de cualquier tipo de etiquetas a través de un sistema de listas negras y de listas blancas, ¿de acuerdo? No es un tema que se recomiende, porque, bueno, en cualquier caso, porque tiene sus implicaciones técnicas y demás, pero podemos de alguna manera, en el caso de que sea necesario, por razones de seguridad, restringir el uso de ciertas etiquetas en nuestra web, habilitar solamente algunas otras y demás, ¿no? Esta funcionalidad de listas negras y listas blancas se hace a través de una capa de datos, incluyendo dentro de la capa de datos una serie de reglas que indican a Google Tag Manager qué permitimos y qué no permitimos en nuestro sitio web. Más allá del malware, de que se puede insertar malware desde Google Tag Manager, surge también una pregunta, ¿no? ¿Es posible que Google Tag Manager genere errores en mi web? Pues desde el momento en que Google Tag Manager nos permite incluir código JavaScript dentro de las etiquetas, pues abre la puerta a que puedan existir errores, ¿de acuerdo? Ahora bien, por un lado vamos a tener una funcionalidad llamada Built-in Error Checking, que se encarga de alguna manera de buscar cualquier error en la sintaxis de los códigos JavaScript que hayamos incluido dentro de nuestras etiquetas y variables. De tal forma que antes de que podamos publicar o previsualizar ningún cambio en el contenedor, se va a parsear todo el código que hayamos incluido y en el caso que Google Tag Manager encuentre algún tipo de error en la sintaxis, levantará la mano, nos lo indicará y tendremos que corregirlo.
De esta manera se minimizan cualquier error que pueda derivarse de un código incorrecto. Aún así, nosotros siempre os vamos a recomendar que sigáis algunas buenas prácticas a la hora de incluir código JavaScript dentro de vuestro contenedor. En primer lugar, evitad el copia-pega. Un código JavaScript siempre tiene que de alguna manera estar supervisado por una persona que tenga conocimientos técnicos, que conozca el código y que sepa qué va a hacer. En segundo lugar, una vez que estamos incluyendo código JavaScript, es recomendable aislarlo. Por aislar el código JavaScript me refiero a incluirlo siempre dentro de una sentencia try and catch que permita de alguna manera capturar cualquier error que se produzca en tiempo de ejecución y que no derive en un error global de la página. Por otro lado, siempre es necesario que definamos un protocolo de trabajo en Google Tag Manager dentro de nuestra organización, que utilicemos roles de usuario para dar permiso, digamos, de acceso solamente a aquellos usuarios que realmente conocen el uso de la herramienta y conocen en este caso pues el uso de JavaScript en determinadas etiquetas. Otra recomendación importante es que probéis el contenedor siempre antes de publicarlo, ¿no? Google Tag Manager nos ofrece diferentes mecanismos, uno de ellos es la vista previa o debug mode, en el cual pues, bueno, podemos previsualizar cualquier cambio que hagamos en un contenedor antes de ir a producción, ¿no? De esta manera también podemos comprobar el funcionamiento. Y también en el caso de que trabajemos con diferentes entornos de desarrollo, preproducción, integración y demás, debéis saber que Google Tag Manager ofrece la posibilidad de integrarnos con entornos de desarrollo, de tal manera que podamos tener diferentes contenedores asociados a cada uno de los entornos de trabajo y poder trabajar de esta manera dentro de una metodología de entrega continua en torno a diferentes entornos de desarrollo y de trabajo, ¿no? Que bueno, siempre va a minimizar este tipo de incidencias. Otra de las cuestiones que surgen en los departamentos de sistemas es quién puede acceder a mi Google Tag Manager, ¿no? Bueno, Google Tag Manager es al igual que la mayor parte de las herramientas de Google, pues bueno, para acceder a ello vais a tener que contar con una cuenta de Google. Una cuenta de Google es, en principio, pues un correo Gmail o cualquier cuenta de correo que esté correctamente asociada a una cuenta de Google, ¿vale? En el caso de que trabajamos en una organización grande, con requerimientos de seguridad alto, siempre os voy a recomendar habilitar la autentificación de doble factor, Two Factors Authentication. Básicamente esta autenticación nos va a garantizar que a la hora de, antes de poder modificar, publicar o crear ciertos elementos críticos, como pueden ser pues, bueno, las etiquetas HTML personalizadas, estamos hablando mucho de este tipo de etiquetas, ¿no? O las variables de JavaScript personalizadas, pues bueno, se nos envíe por SMS digamos un código numérico y que tengamos que incluir en la propia interfaz, y de esta manera pues bueno, no solamente nos vamos a loguear con nuestro correo, sino también tenemos que responder o validar este código SMS, ¿no? Esto añade un nivel extra de seguridad y nos garantiza también que las personas que están tocando estas herramientas tienen suficientes credenciales o gozan de suficientes privilegios dentro de la organización. Una vez que ya estamos dentro de Tag Manager, la siguiente pregunta puede ser quién puede y quién debe acceder digamos, a mi cuenta, ¿no? Realmente una cuenta de Tag Manager es análoga a una cuenta de Analytics. Se asocia con una empresa, con una organización, y ya dentro de esta cuenta pues vamos a encontrar los contenedores que de alguna manera se asocian a los activos digitales de la compañía, ¿no? Tiene sentido que el equipo que controla a nivel tecnológico el website pueda tener también control sobre quién tiene acceso a la plataforma, con lo cual puede ser interesante que los equipos de desarrollo sean los que gestionen el acceso a la herramienta. Pero también deberíamos de alguna manera tener en cuenta que es importante que establezcamos una política de acceso entre los diferentes miembros de la organización
y colaboradores externos, pues para evitar, para conseguir que haya una gestión eficiente de nuestras etiquetas y para evitar los temidos cuellos de botella. No podemos hacer que todo recaiga sobre una única persona, porque de alguna manera estaríamos matando toda esta capacidad colaborativa de Google Tag Manager. Otra de las cuestiones que va a surgir es, ¿y quién va a acceder a mi contenedor de Google Tag Manager? Pues bueno, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Es importante también que establezcamos una política de acceso entre los diferentes miembros de la organización y también entre los diferentes colaboradores externos, ¿no? Que permita una gestión de etiquetas segura y eficiente. Hay diferentes permisos que podemos dar a nivel de contenedor, nivel de lectura, nivel de edición, nivel de aprobación, nivel de publicación. Es importante que la persona que gestione estos permisos, por un lado, sea un usuario avanzado de Google Tag Manager y por otro lado, conozca cuál es la política que se ha establecido de gestión de la herramienta dentro de la organización. Otra pregunta es que quién va a gestionar o quién debe gestionar las etiquetas, variables y activadores, ¿no? Pues bueno, vuelvo a lo mismo, es indispensable que podamos establecer un protocolo de trabajo que permita distribuir de manera fluida y segura las tareas de Google Tag Manager entre los diferentes miembros de la organización y colaboradores externos, ¿no? Algunas de las preguntas que deberíamos plantearnos, por ejemplo, serían ¿quién se va a encargar de crear y mantener las herramientas? ¿Qué tipo de etiquetas vamos a permitir que se creen? ¿Qué tipo de validaciones son necesarias antes de realizar una publicación? ¿Quién va a poder, en última instancia, realizar la publicación de un contenedor? ¿Qué necesidades sobre el uso de Google Tag Manager tienen los diferentes departamentos de la empresa? ¿Qué proveedores van a tener acceso y a qué nivel van a tener acceso a Google Tag Manager? Y bueno, también deberíamos plantearnos cuál es el plan de formación interno o externo al cual pues vamos a incluir a los miembros de nuestra empresa también, ¿no? Porque al final Tag Manager es una herramienta en beta continua con diferentes cambios y requiere que al final pues bueno, las personas que lo utilicen la conozcan, ¿no? Evidentemente yo siempre os voy a recomendar nuestro curso avanzado de Google Tag Manager. El curso se llama Mide Vencerás o Mide Google Tag Manager y bueno, es un curso avanzado, ahora mismo lo estamos ofreciendo en formato online, asíncrono y síncrono, para que bueno, podáis hacerlo siempre a vuestro ritmo, en el horario que mejor os convenga. Una cuestión más, ¿quién va a publicar mi contenedor? Solo realmente un usuario que tenga permisos de publicación va a poder publicar finalmente los cambios de un contenedor en producción, ¿no? Es importante que esta labor recaiga sobre una persona con suficiente responsabilidad en la compañía. Y antes de publicar un contenedor deberíamos haber seguido un protocolo de actuación que asegure que las etiquetas que de alguna manera vamos a publicar no van a generar ningún problema en el entorno de producción, ¿no? Y evidentemente en el caso de que haya un error inesperado que puede ocurrir, pues bueno, estemos siempre atentos para poder revertir el cambio y volver a una versión anterior de la herramienta. Ya un poco finalizando, cuando nos preguntan, pero vamos a ver, ¿Google Tag Manager realmente puede romper mi web? Pues yo os diría que no, que Google Tag Manager nunca va a romper nuestra web. Realmente, hablando en plata, Google Tag Manager no es más que un humilde y sexy inyector de código JavaScript, no es nada más que eso. Va a ejecutar en producción la lógica que nosotros hayamos definido con nuestras etiquetas, variables y activadores. Google está tan seguro de la fiabilidad de la herramienta y de que nunca nos va a dejar tirados que lo incluye dentro de su nivel de servicio, ¿no? De su acuerdo de nivel de servicio dentro de Google 360, de Google Marketing Platform en este caso. Esto debería tranquilizarnos al menos y pensar que realmente estamos hablando de una herramienta segura. También hay gente que se pregunta qué va a pasar si Google Tag Manager se cae o deja de funcionar, ¿no? En este sentido, bueno, deberíamos intentar recordar cuándo fue la última vez que alguno de los servicios de Google dejó de funcionar, ¿no? Y bueno, yo personalmente no me acuerdo. Y evidentemente si hay alguna compañía en el mundo que esté preparada para gestionar problemas de este tipo, pues es Google.
Por último, ya para finalizar, pues bueno, como recomendaciones finales para trabajar con seguridad con Google Tag Manager, yo os diría que deberíamos siempre intentar trabajar con tags predefinidos y por la herramienta y utilizar solamente los tags HTML personalizados solo cuando sea estrictamente necesario. Además, en el caso de que tengamos que hacerlo, ya sea con tags HTML personalizados o variables JavaScript personalizadas, tenemos que saber siempre el código que estamos incluyendo y no evitar hacer copy-paste de códigos que encontremos en páginas de terceros y demás. Tened especial cuidado cuando estéis incluyendo librerías JavaScript externas, sobre todo porque estas librerías son susceptibles de cambiar y podríamos estar de alguna manera teniendo un code injection sin saberlo en un futuro. Utilizar el sistema de listas negras y listas blancas si las directrices de seguridad de nuestra empresa son altas y queremos limitar el funcionamiento de ciertas etiquetas potencialmente peligrosas. En el caso de que estamos trabajando también en una empresa con requerimientos altos de seguridad, yo os voy a recomendar siempre que activéis la validación de doble factor de Google. Debemos establecer siempre un nivel de acceso seguro y eficiente a los diferentes recursos de Google Tag Manager dentro de los miembros de nuestra organización y también con los proveedores externos. Debemos realizar un mantenimiento periódico de nuestros tags, eliminar cosas que ya no se utilicen y evitar que se vaya acumulando mierda en Google Tag Manager, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y nunca incluyas, como os he dicho, códigos que no tengamos absolutamente claro lo que se está haciendo. Esto es especialmente importante en webs en los cuales estéis manejando datos sensibles de usuarios que se hacen transacciones económicas. Nada más, espero que este webinar os haya servido para entender qué es Google Tag Manager, qué problemas de seguridad podemos encontrarnos si no hacemos un uso eficiente de la herramienta y sobre todo animaros a que la utilicéis en vuestros desarrollos de marketing y analítica, ya que es una gran herramienta. Son muchos más los beneficios que nos puede dar que los riesgos en los cuales podemos incurrir. Pero para minimizar estos riesgos, evidentemente, tenemos que seguir un protocolo de trabajo razonable y establecer un buen nivel de acceso a los diferentes miembros de nuestra compañía y proveedores externos. Nada más, nos vemos como siempre en nuestros webinars. Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avisen. Y si le deis un me gusta, pues os lo agradeceré también eternamente, ya que va a ayudar a que nuestro vídeo se arranque siempre muy bien y muy arriba. Nada más, nos vemos a los bares. Un saludo.